Hola Rogelio, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te saluda. Buenos días, Nicolás, el gusto de escuchar. Igualmente, el gusto de tenerlo. Rogelio, bueno, primero quiero preguntarle por el tema clases, fundamentalmente, y cómo ve el gremio esta situación de, bueno, ya tantos días que ha sido de manera virtual. Y que en otras provincias, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y demás, se están planteando de que no va a haber notas, ¿no? No va a haber calificación para los chicos. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, obviamente, en primer término hay que decir que con mucha preocupación. Felizmente tenemos un mecanismo muy aceitado en cuarentena con la virtualidad. Ayer hemos tenido la tercera reunión nacional de CETERA virtual, donde participa la secretaria general, la compañera Sonia Leso, Roberto Baradel. En dos reuniones anteriores lo habíamos invitado al compañero Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, de la que formamos parte. Hemos tenido otras dos reuniones virtuales de la CTA de los Trabajadores, de carácter nacional. Esto nos hace tener un pálpito o el pulso de lo que pasa en mayor cantidad de lugares y no solo ver lo que nos está pasando a nosotros. Yo me afirmo mucho, Nicolás, en el discurso de Nicolás Trota. Trato de concentrarme en por qué Nicolás Trota, porque es el ministro de Educación de la Nación y me parece que está ultra esclarecido en cuanto al desgraciado momento actual. Yo repetiría junto con él que lo prioritario hoy es la salud. Bien. Y no descuidar la educación en la medida en que nosotros podamos atender el tema educativo. Fíjate que, aparte de ser un hecho inédito, desconocido para todos nosotros, se da en una coyuntura muy especial de carácter internacional, donde se pone en juego dos cosas que se ponen como contradictorias, si es primero la salud o la economía. Bueno, felizmente el gobierno nacional, y creo que esto ya no se discute, impuso la tesis, la teoría de que para cuidar la salud hay que descuidar la economía, y si se descuida la economía y no se puede pagar la deuda externa, los grandes capitales esperarán el tiempo que tengan que esperar. Así nos ha ido también mientras hemos pagado la deuda externa con el gobierno de Macri. Esta situación desgraciada nos lleva a tener que hacer pruebas y comprobar, por ejemplo, que en la República Argentina de ninguna manera estuvo contemplado en esos últimos 4 años de gobierno ni la conectividad, ni la virtualidad, ni la computadora en la escuela. Desarticuló el gobierno anterior todas las facetas que se habían comenzado a desarrollar con la mirada de un mundo moderno, con la mirada de un mundo distinto, y todo eso fue al tacho porque no fue sostenido. ¿Qué tal si hubiéramos sostenido esto, si Internet para Todos fuera una potencia en ese sentido, si el Estado hubiera aportado más? No tendríamos 3 y 4 chicos por cada 10 que no pueden llegar a cumplimentar por falta de conectividad, el trabajo de sus maestros y de sus profesores desde sus casas. Un profesor, un maestro, atendiendo 30 celulares distintos de 30 niños, sin tener la estructura ni en su propia casa, porque nos ha sorprendido, sin internet en la casa, en muchos casos a los propios trabajadores de la educación y trabajadoras, sin celulares y o con un celular para atender tamaña demanda. Hay una desigualdad profunda, se ha profundizado la desigualdad social y yo diría, es más, se ha transparentado una desigualdad que conocíamos pero que muchas veces los propios gobiernos tratan de disimular. Si hemos llegado a un 40% de desocupación, ¿te imaginas ahora con la pandemia, con los datos que nos están dando las organizaciones internacionales de trabajadores? Me fío mucho yo en los datos que nos da la Federación Sindical Mundial, por ejemplo, de la que forma parte de la ANP.
Con la crisis del 2008, y discúlpame que me extienda, no sé de qué tiempo dispones vos, pero creo que... No, me interesa, me interesa que lo podamos conversar. Bien, para no abusar yo sí. del tiempo de ustedes. Se descubre que la crisis profunda del capitalismo en el año 2008, que afectó muchísimo a Argentina, produjo en el planeta 25 millones de pérdida de puestos de trabajo. Se calcula hoy, hace 15 días, no hoy, se calculaba que con el término de la pandemia quedaría un tendal de 195 millones de trabajadores desocupados en el planeta. Pero uno lee en profundidad otros informes de economistas, de gente que está más cercana de esta situación, no solo del periodismo, porque por ahí el periodismo puede fantasear, puede mermar, puede poner de más, pero el estudio técnico indica que hasta podríamos llegar a la pérdida de 300 millones de puestos de trabajo, no 195 como decía el otro día el compañero Hugo Yasky en uno de estos contactos nacionales con la CTA de los trabajadores. ¿Te imaginas que está de más decir que hay que prepararse para lo peor? Sí, Tenemos que seguir preparándonos para esa situación. Rogelio, en la docencia pasa más o menos lo mismo, sí. Yo los otros días conversaba con uno de los investigadores de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que ellos vienen haciendo generalmente un seguimiento investigativo sobre la desocupación en la Argentina, que había terminado en un 39%, 40% en el gobierno de Macri, y ya estaban proyectando que por la pandemia se elevaba a un 45% en la Argentina. Sí. Casi vamos a llegar a un 50% de la Argentina. Eso es muy probable. Entonces, hoy más que nunca, Nico, me parece a mí, hay que discutir el tema del Estado. Perdón, yo digo desocupación, pobreza, ¿no? Pobreza, 40% de pobreza. Claro, y si son 200 millones de desocupados en el planeta, 300 millones, te imaginas, 200, 300 millones más, no es que no haya desocupados en el planeta. Bueno, Rogelio, y este número me sí. interesó, este número de 3 a 4 chicos de cada 10 que no pueden atender la tarea de los docentes, ¿estamos hablando de números de la Argentina o de La Rioja? Mirá, yo por ahí puede parecer como poco responsable, sí, pero tengo que hacerlo y tengo que decirlo. Yo me muevo mucho con estadística, como les gusta a ustedes también los periodistas. Si tenemos tamaña dificultad, primero, con el costo de la conectividad, con el costo del instrumento para comunicarse, que es el celular, que ahora hay unos celulares magistrales, pero que cuestan un dineral. Sí, son caros. Con las computadoras que no se han distribuido durante 4 años en la República Argentina, con las computadoras que se han avejentado. Vos sabés que yo hacía cálculos, consultando con los docentes, y ya prácticamente no existen en las escuelas, si existen son muy pocas, esas computadoras chiquitas, grises, que distribuyeron durante el gobierno escolar de Walter Flores, el profesor Walter Flores. No existen, ya se han inutilizado. Había un depósito, me estoy refiriendo a la provincia de La Rioja, había un depósito en algún lugar donde iban a parar las computadoras que mandaban los papás desde los hogares que se descomponían, que quedaban con condiciones deficitarias, y se fueron acumulando y nunca se las terminó arreglando. ¿Esto qué indica? Que hubo un desabastecimiento, que después de una etapa próspera, no sé cuántos miles de computadoras se decía que se habían entregado a los chicos de La Rioja, pasó a lo mejor el 10% de eso está funcionando hoy. Pero eso no se cambió, es como no cambiar el parque automotor. Sí. Con elementos viejos tenemos que aportar ahora y abordar una situación inédita. Y esa situación inédita nos lleva a pensar incluso, fíjate en las cosas que andamos por estos días. Voy a tratar ese gráfico. Veníamos observando y había muchos reclamos de muchos compañeros y compañeras que han quedado sin trabajo en La Rioja, en la docencia. ¿Qué significa quedar sin trabajo? Que al no funcionar la Junta de Clasificación, dejó de hacerse nombramientos. Dejó de hacerse nombramientos para reemplazo de quienes no pueden
cumplir con la tarea, por atención de familiar, por enfermedad, por largo tratamiento, en fin, van quedando vacantes en las escuelas. Eso se comienza a motorizar a partir de una propuesta que hace la Asociación de Maestros y Profesores, se aprobó creo que el día de ayer, estamos revisando esa resolución, que de cualquier manera, aunque sea con errores, va a significar la vuelta al trabajo de un padrón que estaba olvidado de a lo mejor centenares de docentes en la provincia de Río. Tenemos detectado matrimonios sin trabajo de docentes. Allí donde hay 2 docentes en una casa de familia, si los 2 están sin trabajo, están anhelosos de que les llegue para cubrir horas en el secundario, en el terciario, para cubrir un cargo en la primaria. Hemos ayudado a solucionar, no sé, tal vez era un par de centenares de compañeros que han sido auxiliados con es risible, porque 5.000 pesos no es una ayuda para un trabajador de la educación. ¿Qué estamos pidiendo ahora? Mirá todo el trámite que hay que hacer. Que esos 5.000 pesos, que son casi una vergüenza para un trabajador de la educación sin trabajo, se convierta por lo menos en un sueldo básico, que en La Rioja es de 12.000 pesos, mientras dure la pandemia. Y mientras tanto se va alargando el tema de la pandemia. Mientras tanto se puede volver a hacer algunas actividades normales en la vida nacional, de una fábrica. A ver, Rogelio, discúlpame. Lo que no se va a volver inmediatamente es a la clase presencial. Las clases seguirán siendo por un tiempo virtual. Sí. A ver, quiero entender este pedido que están haciendo. De 12.000 entonces sería, un pago de 12.000 pesos. Por lo menos 12.000 de básico, duplicar y un poquito más esos 5.000. Yo Sí. te digo de corazón. ¿Para quiénes, Rogelio? ¿Para cuáles docentes lo están pidiendo ustedes? Para los que han quedado sin trabajo eventualmente porque no se estaba haciendo suplencias, porque no se estaban haciendo, no estaba moviéndose la grilla. Uh-huh. Ahora con la designación virtual, que la va a hacer el ministerio, con la designación virtual va a poder volver a trabajar otro grupo de gente que estaba en los padrones y que por puntaje le correspondía y no le dieron esa posibilidad desde el mes de marzo. ¿Serían los docentes, para entenderlo yo, a ver que estoy fuera del sistema educativo, sería para los docentes que hacían suplencias y que ahora no estaban haciendo, claro. y no les van a pagar esas suplencias? ¿Así sería? Claro, por ejemplo, una docente que saca licencia por maternidad. Sí. Primero, alguien tiene que atender a esos chicos de esa docente mientras dure el periodo de gestación, hasta que tenga la criatura, el periodo correspondiente posterior. Ese docente no se está nombrando, ahora se va a nombrar por esta vía online. Lo va a hacer el ministerio, mientras dure la pandemia, digamos, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses. Hay quienes dicen y aseguran que no vamos a volver a las clases presenciales hasta agosto, septiembre de este año. Y lo estamos dando casi como piso, casi como que, y aquí sí viene parte de una pregunta primera que hoy hiciste, ¿cómo nos vamos a manejar el resto del año? Va a haber clasificaciones, va a haber notas, va a haber evaluaciones, no tiene que existir nada de esto. No tiene que haber evaluación. No, de ninguna manera, porque es una situación dispar. Uh-huh. Yo voy a evaluar a un chico que tuvo conectividad todo el tiempo de la pandemia, que tuvo toda la facilidad del mundo, porque tiene 4 celulares en la casa, a la par de un chico en un barrio humilde. ¿Te imaginas lo que sería en la provincia de Buenos Aires con lo que está pasando con la pandemia hoy en la Villa 31? No había infectado. Es suficiente que se infeste uno para que en esa situación de precariedad absoluta en que viven algunos conciudadanos nuestros en la República Argentina, para que al otro día sean 20, 30, 50, exponencialmente, crece geométricamente. De 1 pasó a 100 y pico a 200 y pico. Esta situación hay que tratar de trasladarla, no es un trabajo mecánico, a la educación. ¿Cómo hace un maestro para trabajar con 30 alumnos? Hay profesores que tienen 180 alumnos.
en 4 cursos diferentes, en 5 cursos diferentes, para recibir el llamado telefónico de 100 personas o de 20. Con solo recibir llamados de 10 personas para darle la tarea virtual, ya es se ha tergiversado lo que significa el tiempo de laburo que debe tener el trabajador de la educación. Pero es fortuito, porque la culpa la tiene la pandemia. Bueno, perfecto, no hay clases presenciales, pero nos están volviendo locos los maestros, nos están volviendo locos los profesores, no dan abasto. Desde su casa no pueden manejar lo que se manejaba con 30 chicos en una clase presencial. Entonces Nicolás Trota, vuelvo al principio, Nicolás, el ministro de Educación de la Nación dice: dejémonos de preocupar de las cosas menores, preocupémonos porque no avance la pandemia, que no haya contagio, que termine pronto la cuarentena. Tenemos, y él lo dice también, y yo me aferro en eso, no contemos las clases por los meses que son del año 2020, contemos por los 14 años de escolaridad del pibe desde que empiece en el jardín de infantes hasta que termine la secundaria. Sí, se entiende. ¿Por qué apurarnos? Perdón, y aquí viene una cosa muy dura que voy a decir. Nuestros señores supervisores tienen que ser conscientes de que el trato es de iguales con sus compañeros de trabajo, y el Ministerio de Educación debe controlar, debe exigir que no haya controles de esta naturaleza. Es un momento bueno para desterrar todo tipo de evaluación, particularmente la llamada prueba PISA, que nos impusieron los monopolios en el mundo, para ver si todos los chicos piensan y tienen la misma cabeza. No pueden tener la misma cabeza cuando tienen el estómago vacío, unos y otros lo tienen sobrellenado. Rogelio, disculpe que sea insistente con esto, pero quiero entenderlo bien yo. Esos 12.000 que están pidiendo, ¿es para los suplentes una vez que ya son nombrados, o cuando son nombrados ya cobran el salario de un docente? No, es una ayuda que está instalada mediante legislación nacional que estableció que se le va a dar a determinadas personas en esa situación 10.000 pesos mensuales a nivel nacional y 5.000 a nivel provincial, que creo que se hacía cargo el Ministerio de Desarrollo. Ajá. Como no se está hablando mucho de esto, yo lo traigo al tema para que quienes nos escuchen desde el funcionariato provincial consideren que un docente que está acostumbrado a vivir con un cargo con 20, 25.000 pesos, no puede vivir con 5, un mes, 2 meses o 3 meses. Si esto se prolonga hasta septiembre, ese docente que no trabajó en marzo, en abril, en mayo, en junio, ¿te imaginas acumular 5 o 6 meses sin salario? La tragedia. Sí, sin duda. Porque en algún momento tenés que volver. Cuando te toca después, porque el padrón te llama, no vas a tener para comprar la zapatilla. Rogelio, y ya muerto de inanición en el camino. El Estado va a tener que seguir haciendo esfuerzos, y yo creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente. Hay que insistir en esto porque el Estado tiene que bancar esta situación, no nos queda otra. Este es el tema. Y si dura hasta septiembre, bueno, te imaginas la tragedia que va a ser. Rogelio, y ya que lo mencionó, el tema salario docente, ¿no? Sé que obviamente no es el momento para discutirlo, o no sé si es el momento para discutirlo, porque claro, uno tiene el dinero, cada vez le alcanza menos porque la inflación continúa, ¿no? Tema paritaria docente, le quiero preguntar. Para que nos aferremos en un concepto. Siempre es oportuno reclamar por el salario, máxime cuando no hay adecuado control de precios, máxime cuando esto se agiliza día a día el costo de la vida. Nosotros no vamos a declinar el derecho constitucional a reclamar un salario digno. Por eso hemos pedido la paritaria. Vos vas a creer que no tenemos respuesta desde el gobierno provincial. ¿Por qué la paritaria está funcionando en algunas provincias argentinas, donde hasta se está tratando la cantidad de bolsones que se van a repartir a los que menos tienen, en paritaria con el sindicato? ¿Por qué no se lo está haciendo? Es un olvido, es un descuido, es porque estamos sobresaturados. Bueno, yo te digo, yo le temo mucho a que nos cansemos de ofrecernos para ciertas cosas en el sentido colaborativo que requiere la comunidad hoy, porque hay que dejar de lado muchas diferencias para pasar esta pandemia. Vamos a seguir reclamando salarios. Hay una instancia, ayer lo hemos estado
analizando en la CETERA. Anoche mismo salió un comunicado de CETERA donde ratificamos todos los gremios de base de CETERA del país la necesidad de la paritaria. Por ejemplo, hay una cuota del incentivo docente que se decidió en la primera instancia paritaria salarial, pagar hasta julio de 1.210 pesos. Queremos que esto no se descuide. No vaya a ser que en agosto nos salgan con el cuento de que como era hasta julio te están quitando 1.210 pesos en agosto. Que se proyecte en el tiempo, todo el tiempo que haga falta, y que se discuta más en profundidad, aún a pesar de la pandemia. Hay sectores muy castigados en la sociedad. Porque en julio, si mal no recuerdo, en julio debería llegar a 25.000 pesos el piso, ¿no? Del salario docente. Exacto. Entonces la provincia de La Rioja se ajustó a eso, está pagando 23.000 de piso, en julio tiene que empezar a pagar 25.000, pero en julio tiene que haber otra discusión salarial nacional y provincial. Este arreglo precario de marzo, de febrero de este año, y digo precario porque no satisfizo toda la expectativa, de 23.000 de piso, de 1.210 en el incentivo y otras cosas menores, tiene que retomarse como discusión. En la provincia de La Rioja, a esta altura, compañero, no está funcionando la paritaria provincial. Yo denuncio, si usted quiere, este hecho político de trascendencia. No está funcionando la paritaria provincial. Y si vos te pones a pensar, no cuesta nada que funcione la paritaria provincial. Pregúntate vos también por qué no funciona la paritaria provincial. Y supuestamente porque en algunos aspectos sí y en otros aspectos no. La paritaria no es salarial, es por la salud de los trabajadores, es por el salario, es por la carrera docente, es por la virtualidad hoy, por las designaciones. La paritaria es un complemento. Está rengo esto. Tiene que funcionar la paritaria. Yo apelo, yo sé que vos tenés muchísima audiencia, tal vez fruto de esta conversación, que yo te agradezco, nos está escuchando el compañero Ricardo Quintela y diga, flaco, vení, sentate, comentame todo esto, me interesa. Yo quisiera que verdaderamente nuestros funcionarios pongan el oído en estas cuestiones, Nicolás. Son cuestiones muy graves. Las que está padeciendo la familia docente son muy parecidas a las que padece la familia de los médicos. Están sacrificándose sectores sociales hoy, porque hay otros sectores que no están yendo a trabajar, y no están yendo a trabajar, pero los maestros están trabajando, los profesores están trabajando el doble, el triple de antes. Vos no sabés lo que es la tragedia para un maestro rural que no tiene conectividad, el pibe tiene que ir a la casa a llevarle la tarea, los cuadernillos. Con tan mala suerte el Ministerio Nacional manda los cuadernillos por el supermercado, se habrán limpiado el traste con esos papeles, Nicolás. Nunca llegaron a donde tienen que llegar. Están llegando a cuentagotas. Nosotros estamos colaborando ahora, nos hemos ofrecido más de una vez. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Incluso tendríamos que tener permisos especiales, como tienen los médicos. El maestro tiene que trasladarse, el maestro va todos los días, visita al chico que no tiene conectividad, y algunos quedarán sin visitarse. Por eso, la tragedia se va a dimensionar cuando termine esto, no en el durante, va a ser en el después, y tenemos que prepararnos para eso. Pero tiene que haber una función de gremio, gobierno, de trabajador, gobierno, pero el gobierno tiene que estar más presente, no tiene que sentirse tan omnipotente. Es una crítica que le estoy haciendo al gobierno del compañero Quintela, Nicolás. Tenemos que actuar con esa sinceridad, frontalmente. Tienen que abrir las puertas para que entre más aire. ¿No hay diálogo, Rogelio, con el gobierno? Yo hace mucho que estoy intentando, hasta telefónicamente. Con el ministro de Educación venía todo muy bien, sigue viniendo bien relativamente, pero cuando vos encontrás respuesta a unas cosas sí y a otras cosas no, también te entra cierto desgano. Por ejemplo, con el Ministerio de Salud, excelente, porque habíamos ofrecido 3 casas del docente. Bueno, se han aceptado 2. La otra está ahí esperando. Ya están funcionando. Debe ser espectacular. Yo no lo he visto, lo veo por la foto. Yo sigo haciendo la cuarentena. Debe ser de una ternura inmensa ver entrar y salir del hotel
con habitaciones con baño privado, construido con la cuota sindical de los trabajadores de educación de la provincia de La Rioja, una mamá embarazada que viene del interior y que no tiene dónde parar. Esto, para eso estamos. Pero hasta ahí llega el ofrecimiento y la aceptación. Queremos también participar de las grandes definiciones. Queremos que se nos escuche cuando decimos que los supervisores están exigiendo demasiado. No están con la línea de Nicolás Trota. Están más preocupados por los papeles, por salvar su responsabilidad, que por llegar con la educación a los niños. Nosotros estamos preocupados porque tenemos a los maestros. Yo tengo mañana una nueva reunión con los delegados escolares de Capital. Pero esta tarde, ayer tuve la reunión con los delegados departamentales. Esta tarde tengo con la Junta Ejecutiva. Yo no paro un segundo en mi casa. Y te puedo asegurar que estamos laburando más que cuando estábamos fuera. Sí, creo que nos pasa mucho eso.